Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Los días lunes, como tengo la otra clase en la otra carrera, entonces a veces puede haber un pequeño tiempo, ¿verdad? Hasta que me conecte, porque estoy conectado en la otra clase. Entonces ahorita está dando clase y si ellos no me avisan, yo sigo de largo y no me enteraba de que ya había pasado el tiempo. Ya, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia, ¿no? Esta asistencia sirve para un reporte que yo presento, pero también recuerden que ustedes tienen que marcar todos los lunes y los viernes, entrar al aula virtual y marcar su asistencia de manera manual para que allí también se cargue. Entonces, déjenme ver dónde nos quedamos con ustedes. Ya, con ustedes nos quedamos en la instalación de CentOS. Estamos hoy día 19 de julio. Ya, mi máquina va a estar un poquito pesada porque está grabando el video y tengo algunos archivos abiertos. Entonces va a estar un poquito pesada. Me ha dado sueño, joven. Profe, una pregunta. Ya miren, ahí estoy en el curso de ustedes, ¿verdad? Ya por lo menos en el formato, ya estoy al día con ustedes en el curso. Aquí en el curso está las clases grabadas, donde la primera clase es un video que tienen que ver de la introducción, donde están las políticas del curso que grabé con el otro paralelo. También está donde nos pusimos de acuerdo por WhatsApp y están las últimas clases que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahí las he ido subiendo. Les voy a poner para ver. También está el PA de Sistemas Operativos Linux, que eso está en las políticas del curso, creo que se examina, ¿verdad? Y si lo quieren ver, pues lo pueden descargar desde aquí. No es el último PA aprobado, pero es el del periodo pasado. También les he subido la guía de estudio. Aquí en la guía de estudio me parece que está lo de las diapositivas, ¿sí? Pero es un documento un poco pesado, entonces no sé si lo quieran descargar porque es un documento pesado. Bueno, aquí está la semana 1, donde tenemos la actuación en clase. Ustedes deben actuar en clase de manera interactiva. Yo les había propuesto que actúen con las distribuciones de Linux, ¿verdad? Este punto de actuación en clase lo pongo yo. Si ustedes suben un documento allí, eso no vale, tienen que exponer en clase para que vaya. Y no tiene que ser repetido. Bien, aquí está la semana 2. Aquí en la semana 2 tienen que investigar las distribuciones de Linux. Ya este es un trabajo en grupo. Para esto de aquí basta que uno suba el documento y todos tienen nota. Si alguno de los participantes, ustedes no quieren que tengan nota, tienen que ponerme los integrantes del grupo
y al lado del compañero que ustedes que no participó, le ponen 0% de participación o 50% de participación, según sea el caso, y allí yo hago una nota diferenciada. Si ustedes no me ponen el nombre del compañero, entonces yo asumo que sí comparten la nota. Si ustedes lo quieren como castigar, digamos, o penalizar porque no cooperó, tienen que ponerme formalmente que no participó, ¿sí? Porque de lo contrario, después me dicen es que me olvidé, entonces me piden rectificación cuando ya se lleva. Bien, aquí está la introducción a Linux, ¿verdad? Este es un documento. Esto es lo mismo que está aquí en la guía, pero la estoy subiendo por capítulos, entonces yo creo que así es más factible, sino que me piden a mí que suba la guía, entonces por eso subí la guía aquí, pero por acá es como más factible porque está por capítulos lo que vamos viendo. Entonces aquí está la introducción, ¿verdad? Aquí está la primera tarea de instalar el VirtualBox, que no tiene nada del otro mundo, es como para calentar motores. Esta vendría a ser lo que corresponde a la semana 4. A la semana 4 está la instalación de CentOS, que es lo que vamos a ver ahorita, que todavía estamos atrasados, pero está en la semana pasada. Entonces esto lo vamos a desarrollar Dios mediante de hoy adelante. Y también está la tarea de instalar CentOS, ¿verdad? Para instalar CentOS tienen que haber tenido instalado el VirtualBox. Y esto es una tarea en grupo y pueden subir el link del video o pueden hacer un informe con capturas de pantalla donde se vea la participación de todos ustedes, ¿no? Entonces, esta sería una tarea en grupo. Las tareas tienen una duración de 7 días, pero las tareas no se cierran, simplemente caducan. Entonces, ustedes pueden subirlas después, no hay problemas, pero yo les recomendaría que no se demoren mucho, porque por acá, por la semana 8, ya faltan pocas semanas, por la semana 8 ya toca el primer examen, ¿sí? Entonces, quiere decir que no hay mucho tiempo para que ustedes culminen estas actividades de aquí. Entonces, no los presiono, pero pisen el acelerador. Ahorita estamos en la semana 5. En la semana 5 hay un cuestionario de introducción a Linux, ¿verdad? El cuestionario de introducción a Linux me parece que ya lo pueden hacer porque ya terminamos la introducción. Entonces les he puesto acá el cuestionario para que ustedes lo realicen, ¿verdad? El cuestionario de introducción a Linux. Eh, el cuestionario lo pueden hacer, lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, es decir, lo pueden hacer 1000 veces si ustedes desean, ¿verdad? Pueden demorarse el tiempo que ustedes quieran, pueden demorarse una semana en hacerlo si ustedes desean, ¿verdad? Y el cuestionario coge la mejor nota, es decir, si usted la primera vez sacó 8 y la segunda vez sacó 3, entonces el cuestionario recuerda la mejor nota que es el 8, ¿sí? Entonces esas ventajas tiene el cuestionario. Otra ventaja que tiene el cuestionario es de que las preguntas del cuestionario van a ser las mismas preguntas para la lección y para el examen. Entonces, si usted hace el cuestionario, ¿verdad? Usted se prepara para la lección y para el examen. Entonces, resumiendo, el cuestionario lo pueden repetir N veces. Pueden demorarse N tiempo o T tiempo, ¿verdad? Y les coge la mejor nota y les sirve para la lección, para el examen. Bastante ventaja tiene el cuestionario, entonces yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Ya están advertidos o ya están aconsejados de que hagan los cuestionarios, ¿no? Bueno, y esta vendría a ser nuestra semana 5, entonces ya ustedes se gustan, ya pueden hacer los cuestionarios. Ya, ¿por qué me metí acá? Porque el tema de los participantes, vamos a ver el tema de los participantes, hasta que carguen los participantes, ¿verdad? Aquí están las clases grabadas, entonces aquí está la clase de las políticas del curso, que son las mismas del otro curso. Aquí está lo que conversamos por WhatsApp, ¿verdad? Instrucciones que están en WhatsApp que vamos a hacerlo valer por una clase porque es lo mismo que les hubiera dicho en una clase. Y aquí está la primera clase que tuvimos el día viernes. Aquí está la clase del día sábado, que está dividido en dos sesiones. Entonces con eso recuperamos la sesión 3. Y
la clase de hoy día vendría a corresponder a la sesión 3.2. Lo que hagamos más tardecito vendría a corresponder a la 4.1. Lo que recuperemos otro día vendría a corresponder a la 4.1, ¿no? Entonces, o sea, con la clase de hoy día y con la clase de la próxima semana o del día viernes, no sé cuándo ustedes tengan tiempo, nos pondríamos al día. ¿Sí? Entonces, vamos por buen camino, pero como siempre el enemigo es el tiempo, ¿no? Bien, y revisando ahora el tema de los participantes, yo ya asigné a los grupos, entonces aquí veo que la mayoría parece que tiene grupo, quiere decir que no me he equivocado, entonces ustedes pueden verificar. Sí, creo que la mayoría tiene grupo, creo que aquí se hicieron las cosas bien, entonces todos tienen grupo, ¿sí? Entonces creo que estamos bien. Ah, una cosa que tengo que hacer y que no he tenido tiempo para hacerlo es que me han dado un listado donde yo tengo que verificar de que ustedes estén aquí en clases. Lo que yo voy a hacer con ese listado es que lo voy a publicar en la semana 5 probablemente. Lo voy a publicar para que ustedes revisen si están matriculados y si no tienen problemas. Si no están matriculados, tienen que hablar con el departamento de matriculación para ver por qué no aparecen en listado, ¿no? Entonces, Dios mediante, lo voy a hacer en esta semana para que ustedes puedan revisar, ¿sí? Porque yo lamentablemente no sé qué ha pasado con mis tiempos, pero he estado un poco apretado con los tiempos y no he podido darme a esa tarea. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta ahí, jóvenes? ¿No hay preguntas ni inquietudes? No, pues. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, entonces como no hay preguntas ni inquietudes, nosotros la otra vez Profe, estábamos yo Profe, sí, hay un compañero que tiene una pregunta. ¿sí me estábamos escucha? en este documento, déjenme abrirlo. Creo que no nos escucha. Profe, Y habíamos quedado en que les había yo compartido Profe. el sitio donde se descargan el VirtualBox, ¿verdad? No es la única herramienta para máquina virtual, pero a mí me funcionó bien, entonces ya no revisé otras. Y también donde nos descargamos los instaladores del CentOS. Como yo les decía, los instaladores del CentOS no son, o sea, nuestro propósito es educativo, así que nosotros no vamos a ver, me dicen que hay mal volumen. ¿Ahí me están escuchando? Sí lo escuchamos, ¿y ¿Me usted? escucha bien? ¿usted no nos escucha? Profe, Profe, le estamos hablando desde antes, pero creo que no nos ¿Me escucha. confirman si se escucha bien? Usted nos escucha. Escríbanle al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Si es que creo que están en el Ah, grupo. yo no los escucho. Sí, es verdad, está muy en silencio. Hola, Profe, 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 ahí escucha. veo que como que alguien va a hablar. A ver, Profe. es que saben que como cerré la sesión rápido, me dio como un problema en el audio, pero no sé si alguien puede hablar o... buenas, hola, profesor. profe, Estamos hablando, pero no escucha, creo. Ahí los acabo de escuchar. Ahí le cambié la configuración
al speaker, le puse el mismo del sistema y ahí ya los estoy escuchando. Profe, si no, sí escucha. Ahorita sí, yo decía, oh, Ya. qué bonito que están en silencio, pero yo que no los escuchaba. Sí, mire, yo tenía una pregunta. Dígame. Es con respecto a la investigación de las distribuciones de Linux. Sí. O sea, usted solo requiere de la documentación para subirlo ahí. No requiere de un... No, no funciona así. A ver, ¿Cómo? ¿Cómo? sí, no. O Déjeme, sea, lo que... ya. Ahora ya no... No, sí le escucho, sino que Allá. déjeme ir acá a la página para explicar. Miren, ustedes tienen dos tareas. La una tarea es la participación en clase, es decir, que ustedes tienen que hablar en clase para ganarse el punto de actuación en clase, ¿verdad? No, no es que ustedes me suben aquí un documento y ya se ganaron la participación, ¿sí? Entonces ustedes tienen que participar activamente en clase. Y por acá tienen la tarea, ¿verdad?, de investigar las distribuciones de Linux. Entonces, aquí, si ustedes me suben un documento con las distribuciones de Linux, aquí sí tienen nota y no tienen que exponer. Pero yo les decía que, dado que estábamos contra el tiempo y nosotros vimos las distribuciones así de volada, si ustedes exponen en clase las distribuciones de Linux, ¿verdad? O sea, el que exponga, el que hable en clase, entonces esa exposición es válido para el punto de actuación en clase. No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 sí. sí, sí, profe. Ya, entonces, para que quede claro, tienen aquí la actuación en clase, tienen que hablar en la clase de Zoom con algún tema, ¿verdad? Y por acá tienen que subir como documento en grupo las distribuciones de Linux, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes habla de una distribución en clase, ¿verdad? Para que el resto de sus compañeros la conozca, eso sería considerado actuación en clase y matamos dos pájaros de un tiro. Así ustedes tienen tema, ¿verdad? Y de paso se gana el punto de actuación en clase. Lo que no sería válido es que, por ejemplo, el alumno 1 hable de Ubuntu y el alumno 2 también hable de Ubuntu. Entonces, ahí no valdría la participación del segundo alumno, a no ser que el segundo alumno diga algo relevante que el primer alumno no haya dicho. Solamente ahí valdría la participación. Entonces, ahora sí creo que quedó claro la película. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, entonces dicho esto, ya. Entonces nosotros que estamos aquí en instalación de CentOS, ya, y creo que ya habíamos ido al sitio para descargar CentOS, entonces esto aquí ya lo habíamos pasado. ¿Y qué más? Ya, esto ya habíamos pasado, ¿no? Donde habíamos visto los mirror, los sitios para descargar, y luego teníamos que ver cuál es la versión que teníamos que descargar, ¿no? Entonces, aquí para descargar la versión, creo que habíamos visto que teníamos la DVD ISO, que esta era una imagen estándar que se suele descargar normalmente. Teníamos la Everything ISO, que es la versión completa, es decir, que viene con todos los paquetes. Es decir, descargan una sola vez y ya tienen el Linux completo. Tenemos la Minimal ISO, que esta es una versión para instalaciones mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene poco espacio en disco, podría irse por esta versión de aquí, pero probablemente le falta algún software. Y tenemos una más básica todavía, que es la Nextal ISO, que es para una versión aún más chiquita y que permitiría la instalación vía red, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos con la primera, o en alguna vez yo recomendé que se bajen la completa para no tener que estar descargando. Entonces, este sería el tema de los ISO. Los ISO son archivos de instaladores
que se utilizan para quemar un CD, ¿no? Entonces, con un ISO de esto, usted puede hacer un instalador de CD, ¿verdad? Entonces, este es como en un solo archivo, es el contenido que va a tener el CD. Y con eso se hacen los CD instaladores. Bien, si ustedes quieren CentOS de 32 bits, porque su arquitectura es de 32 bits, tendrán que buscarlo, ¿verdad? Donde dicen, donde está el i386, entonces ahí podrían encontrar los instaladores de 32 bits, si su máquina es viejita, ¿no? Pero en nuestro caso, pues, vamos a trabajar con 64 bits. Ya, una vez que instalamos, dice que instalamos la máquina virtual a partir del VirtualBox 5, trabaja muy bien con CentOS, entonces si no quieren instalar la 6.2, me parece que vimos la otra vez, entonces si ustedes instalan la versión 5 para que sea más liviana, podrían hacerlo porque como les digo, nosotros no vamos a hacer nada del otro mundo y aparte de eso, les recomendé yo que bajen la aplicación Thermos para los que no tienen computadora, entonces pueden practicar ciertos comandos, no todos, con el aplicativo de Thermos. Bien, entonces aquí tenemos que abrir la máquina virtual. Voy a pararles la compartición. Saben que a pesar que estamos atrasados en clase, y no estamos tan atrasados en materia porque pasamos volando un montón de temas, ¿sí? Entonces no estamos tan atrasados como se pensaría que deberíamos estar. O tal vez yo estoy atrasado con los otros. Aquí mi pobre computadora va a sufrir porque les estoy compartiendo el escritorio. Miren, aquí no sé si ustedes pueden ver que está convirtiendo el video anterior. Y como este es un proceso que trabaja sobre el disco duro, pues es un proceso pesado. Entonces ahora lo voy a poner por allá, ¿verdad? Lo que nos decía el documento es que tenemos que abrir el VirtualBox. Entonces ahí yo estoy abriendo el VirtualBox. Y ahí tenemos que tener paciencia porque la pobre computadora está pesada. Déjenme ver si cierro algunos documentos. No quería cerrarlos, pero lo voy a tener que cerrar. Después los tendré que volver a abrir, ¿verdad? Aquí, déjenme cerrar unos cuantos aplicativos. Para que la máquina no esté tan pesada. Ya. Bien, entonces allí está el VirtualBox instalado con Enter, Enter, Enter y siguiente, siguiente, siguiente. Yo aquí ya tengo algunas máquinas virtuales. Creo que les había explicado por qué yo tengo algunas máquinas virtuales. En el caso de ustedes cuando lo instalan no tienen ninguna máquina virtual, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer espérense, tengo aquí un animalito que me está haciendo relajo. Ya. Entonces, lo que ustedes van a tener es ninguna máquina virtual. Y para empezar la instalación de Linux, lo que ustedes van a hacer aquí es crear una nueva máquina virtual, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner nuevo. Y ahí nos va a decir cómo creamos la máquina virtual. Creo que eso decía el documento. Déjenme revisar el documento para ver que no estoy alejado de la realidad. Ya. Entonces, dice que abrimos VirtualBox y comenzamos a crear una máquina virtual, ¿verdad? Y nos aparece, dice, esta ventana de diálogo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que nos pide el nombre de nuestro sistema operativo. Entonces, este va a ser un Linux CentOS Nocturne. ¿Sí?
Y como ustedes son gente de sistema, ustedes saben que siempre tienen que utilizar nombres descriptivos. Entonces, este va a ser el nombre descriptivo de nuestro servidor que estamos creando. La carpeta o lugar donde se va a crear nuestra máquina virtual está aquí en esta ruta, ¿verdad? Dentro de mis documentos, en VirtualBox. Entonces, aquí ustedes no le van a hacer nada, lo van a dejar por defecto para que no se les pierda. Bien, aquí en el tipo de sistema operativo, ¿verdad? Nosotros podemos especificar diferentes sistemas operativos, pero en este caso vamos a identificar el de Linux, ¿no? Entonces vamos a instalar un Linux. Y dentro de las versiones de Linux, ¿verdad? Podemos instalar, ¿verdad? Algunas versiones, tenemos ahí Debian, ¿verdad? Fedora, ¿qué más? Mandrina, Oracle, Red Hat, ¿verdad? OpenSUSE. Tenemos algunos allí, ¿no? Pero el que nosotros vamos a escoger es el que dice Red Hat de 64. En mi caso, como mi máquina es de 64 bits, la arquitectura es de 64 bits, entonces yo voy a escoger de 64 bits. Si ustedes tienen una máquina viejita que trabaja 32 bits, entonces a ustedes les corresponderá poner una arquitectura de 32 bits, ¿no? Entonces eso va en función del hardware de su máquina. Entonces ya estaría listo para crear nuestra máquina virtual. Entonces sería un nombre descriptivo, el lugar que da por defecto, el tipo de sistema operativo Linux y la versión Red Hat de 64 bits. Si yo voy a instalar un CentOS, ¿por qué Red Hat? Porque recuerden ustedes que el núcleo de CentOS está basado en Red Hat, ¿no? Entonces es compatible. Yo no he probado si los otros sistemas son compatibles. Me imagino que alguno podría hacerlo, pero en este caso ya me ha resultado con el Red Hat, entonces vamos a utilizar ese de allí. Bien, le damos siguiente, ¿verdad? Y aquí nos dice el tamaño de la memoria, ¿no? Entonces vamos de nuevo a nuestro manual a ver qué nos dice. Ya. Aquí dice que la documentación oficial de CentOS dice que necesitamos 1.2 megabytes de memoria RAM para poder instalar CentOS, pero nos indica que si utilizamos 1 mega también funciona. Obviamente puede ser un poquito más lento. Y si queremos que trabaje bien, sin problemas, le podemos poner 1.5 gigabytes, ¿no? Entonces podemos utilizar de 1 mega a 1.5, lo recomendado es 1.2. Esa es la cantidad de memoria que tenemos que utilizar, recomendado por el fabricante. La cantidad del disco duro también va a depender del tipo de ISO que hemos escogido. Nosotros escogimos un ISO estándar, me parece, de 5 GB. Entonces nosotros podríamos llegar a utilizar una instalación, si vamos a utilizar una instalación mínima, podemos utilizar 8 GB de espacio de discos, ¿verdad? Para una instalación mínima. Entonces el sistema operativo dice que se puede llegar alrededor de 5 GB, entonces con 8 GB puede ser un espacio suficiente para instalarlo, ¿no? Entonces, un 1.2 megas de memoria RAM, ¿verdad? Bueno, no, pero sería 1.2 gigas de memoria RAM, ¿verdad? Sería 1280 megabytes, 1.2 gigas de memoria RAM. Sería en espacio de disco 8 gigas. Entonces eso quiere decir que es una máquina que consume pocos recursos. Y de ahí el resto lo podemos dejar por default, ¿no? Entonces aquí tenemos la otra pantallita. Regresemos a nuestra memoria principal. Aquí por defecto nos está poniendo 1 giga de memoria RAM. Entonces como a mí ya me ha funcionado, pues yo le voy a poner 1 giga porque la memoria no sobra, ¿no? Entonces 1 giga de memoria RAM, le damos siguiente. Ahí nos pregunta el tamaño del disco duro y nos dice que el recomendado es 8 gigas. Entonces le vamos a dejar los 8 gigas recomendados. Y nos pregunta si queremos crear un disco virtual en este momento, ¿no? Entonces, al crear un disco virtual, lo que se va a crear es un archivo
en nuestro sistema de archivos y ese archivo va a ser visto por el sistema operativo Linux como que si se tratase de un disco de 8 GB, ¿no? Entonces lo que se va a crear es un archivo de 8 GB. Y lo vamos a crear, ¿verdad? Lo vamos a crear. Entonces déjeme, ya estoy allí. Entonces le vamos a dejar la opción que sale por defecto. Le vamos a poner crear, ¿verdad? Y ahora me pregunta el tipo de archivo de disco duro que se vamos a crear. Entonces tenemos las opciones de VDI, o sea, VirtualBox Disk Imaging, VHD, Virtual Hard Disk, ¿verdad? Y VMDK, Virtual Machine Disk, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones. El VHD me parece que es un disco físico que podemos utilizar como disco virtual y el VMDK es un disco lógico de una máquina virtual que podríamos utilizar como disco duro, ¿no? En este caso le vamos a dejar la opción primera, que es un VirtualBox Disk Imaging, que es un archivo que se va a crear en el sistema de archivos y que va a hacer las funciones de disco, ¿no? Entonces lo dejamos ahí por defecto, le damos siguiente, ¿verdad? Y aquí nos pregunta cómo quieres reservar el espacio del disco duro. ¿Quieres coger los 8 GB de golpes o quieres reservarlo dinámicamente? Es decir, conforme va creciendo la información, va creciendo el archivo hasta los 8 GB. En este caso lo vamos a dejar reservado dinámicamente, es decir, que el archivo va a crecer según la necesidad de espacio que necesitemos, ¿no? Esto es importante porque si nosotros sacamos respaldo de las máquinas virtuales, si nosotros creamos un disco de 8 GB que no estamos utilizando, ¿verdad? Va a ser tal vez unos 3 GB de información y el resto va a ser un espacio en blanco. Y por lo tanto nuestro respaldo va a ser pesado de a por gusto. Entonces, por el momento, esta es nuestra mejor opción, reservado dinámicamente, ¿no? Y aquí nos dice que va a crear el archivo que corresponde al disco duro y nos indica dónde lo va a crear. Entonces lo va a crear dentro de la carpeta de mis documentos VirtualBox. Va a estar dentro de la carpeta que contiene la máquina virtual de nuestro sistema operativo y el nombre del disco va a ser igual al nombre de nuestro sistema operativo con la extensión VDI, ¿verdad? Que corresponde a un disco virtual. Y aquí está el tamaño que es de los 8 GB. Bien, y simplemente le damos crear, entonces en este momento se va a crear el archivo que va a ser la función de disco y que va a ser un archivo pequeño y va a crecer según se requiere información de manera dinámica, ¿no? Entonces en ese momento ya acabamos de crear nuestra máquina virtual. Aquí está nuestra máquina virtual y aquí podemos ver los datos del sistema, ¿no? El nombre es Linux CentOS Nocturnos, basado en Red Hat de 64 bits. Aquí está la ubicación, está dentro de mis documentos, dentro de la carpeta VirtualBox. En el sistema tiene una memoria de 1024, ¿verdad? Tiene disquetera, disco óptico, disco duro. Tiene una pantalla de 16 megabytes, un almacenamiento IDE, un controlador SATA, los audios, el USB, ¿verdad? Y lo que es la red lo toma del hardware, lo toma compatible con el hardware de nuestra máquina anfitriona, o sea, la máquina física. Entonces, de allí toma los datos porque va a compartir ese hardware. Entonces, hemos creado ahorita nuestra máquina virtual de Linux. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, ¿verdad? Por lo menos me hagan así, cuando yo les pregunte, háganme un... Profe, usted está grabando la clase, diga. Estas clases están en la plataforma. Y de estas clases yo las grabo y las subo a las plataformas por si acaso alguno de ustedes se perdió parte de la clase o toda la clase, entonces la pueden consultar. Profesor, una pregunta. Sí, los escucho. ¿Cuánto es lo mínimo de una máquina física para poder tener?
Ah, a ver, si ustedes instalan solamente Linux y instalan físicamente, no con máquina virtual, ustedes pueden utilizar una máquina viejita, una 386 con un giga de memoria. No, no, pero, o sea, para una máquina, en los de física, para tener una virtual con Linux dentro. No sé si me Ya, explico. yo creo que si ustedes tienen un procesador i3, ¿verdad? Así, estoy hablando de algo mínimo. Un procesador i3 con 4 gigas de memoria, yo creo que les podría correr una versión de Linux no tan actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, la que yo tengo, la 7, es estable, pero va a correr lento, pero va a correr. Entonces yo creo que una i3. En máquinas inferiores también ha de poder correr, pero mientras más inferior, más lento va a ser. Y no se pone lento tanto el Linux, se pone lento la máquina principal, porque comparte muchos recursos. Entonces el procesador no se alcanza. Entonces yo pienso que a partir de una i3 ustedes no tendrían problema. No va a ser rápido, pero va a funcionar. Yo, por ejemplo, tengo una i5 y aquí en una i5 sí corre bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. No. Ya, bueno, entonces ya acabamos de crear la máquina virtual. Vámonos a revisar qué dice nuestra documentación. Y nuestra documentación nos dice que una vez que ya hemos definido los aspectos como son el disco duro y la memoria, ¿verdad? Vamos a configurar la máquina virtual. Entonces, aquí nos muestra la pantallita de configuración, ¿verdad? Donde básicamente podríamos nosotros modificar la memoria si quisiéramos, ¿verdad? Podemos cambiar el orden de arranque de nuestro sistema Linux, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, podemos configurar el ratón. Ya, aquí recomiendan eliminar la disquetera porque ya prácticamente no se usa disquetera, entonces sería por gusto. Perderíamos más tiempo al momento de iniciar. Ya, y aquí los otros dispositivos los toma por defecto, ¿no? Y por acá llegamos a la configuración de la red. ¿Sí? Entonces vamos regresando a nuestra máquina virtual. Aquí está nuestra máquina que acabamos de crear. Está seleccionada aquí. Vamos a marcar la configuración. Ahí presionamos el botoncito de la configuración. Y ahí se nos abre la pantalla, ¿verdad? Entonces aquí nos dice de manera general lo que ya hemos puesto. Vemos acá en el lado del sistema. Vamos a quitarle la disquetera para que no busque la disquetera al momento de arrancar. ¿Qué más? El resto lo vamos a dejar por defecto. Vámonos a ir un poquito al almacenamiento. Creo que aquí no se mencionó, aquí en el documento del almacenamiento. Ah, no, se menciona después. Que yo voy yendo en orden. Ya. Vámonos un ratito al almacenamiento. Aquí en el almacenamiento vemos de que tenemos el controlador del disco, que vendría a ser el de aquí. Este aquí vendría a ser el disco duro, que creamos nosotros de manera virtual. Y el controlador y de acá vendría a ser el controlador de la unidad de CD-ROOM. ¿Sí? Entonces este es el controlador de la unidad de CD-ROOM. Y vemos aquí que el controlador de la unidad de CD-ROOM está vacío, es decir, que no hay un CD-ROOM. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocar, ¿verdad?, el disco de instalación para instalar Linux. ¿Sí? Tenemos que colocar el disco de instalación. ¿Y cómo colocamos el disco de instalación? Entonces nos vamos a por acá, ¿verdad?, a los datos de la unidad óptica, y aquí donde está el CD-ROOM vamos a dar un clic aquí, ¿verdad? Y aquí yo ya tengo los instaladores, pero yo ya tengo los instaladores porque yo ya antes he usado estos instaladores. Pero si ustedes no lo tienen, lo que ustedes tienen que hacer es
o buscar el disco duro en su unidad de CD-ROM física, si es que la tienen, y si es que tienen los instaladores físicos, o seleccionar una imagen del disco, ¿no? Entonces, la primera opción que ustedes ven acá me permite seleccionar una imagen del disco. Entonces, presiono aquí, ¿verdad? Y justamente me voy a la ruta, ¿verdad? Yo tengo en mi carpeta master, tengo en imágenes de CDs, tengo una carpetita Linux, ahí yo ya tengo descargado los instaladores que ustedes tenían que descargar el otro día, ¿no? Entonces yo aquí tengo este ISO de aquí, que es un ISO liviano, ¿verdad? De 4.6 gigabytes, entonces es un ISO liviano, no me va a ocupar mucho espacio, y es la versión de 107 para procesores Intel de 64 bits, y es la versión DVD, o sea, la versión estándar, ¿no? Entonces aquí lo marco, y una vez que lo marco le pongo a abrir, y en ese momento el CD ya se me encuentra cargado con la imagen ISO. Es decir, para Linux, en su bandeja óptica virtual, tiene cargado un CD con los instaladores de Linux. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Ya. Si no hay preguntas, yo continúo, ¿no? El resto de cosas ya queda por defecto, pero aquí vamos a irnos un ratito al tema de la red, ¿no? Entonces voy a ir acá a la documentación, porque en la documentación nos habla del tema de la red. En la documentación nos dice que nosotros tenemos que poner un adaptador de tipo puente, ¿verdad? Y que tenemos que denegar el modo promiscuo. El adaptador tipo puente sería para que nuestra interfase de red virtual de Linux pueda verse con nuestra interfase de red física que tiene la computadora, ¿no? Y si se pueden ver, si está en modo puente, quiere decir que el tráfico de la una red puede pasar a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, puede haber tráfico en ambas direcciones de las dos tarjetas de red, tanto de la física como de la virtual, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría poniendo el adaptador tipo puente. Y el modo promiscuo, a pesar de que tenemos un puente, el modo promiscuo permitiría denegar el tráfico para que el tráfico de la una red no se vea con la otra red, ¿no? O sea, algo contraproducente. Entonces aquí nos dice que pongamos en modo promiscuo denegar, ¿verdad? Y que pongamos en modo puente, ¿no? Entonces, ya que vimos los consejos, nosotros aquí vemos que tenemos habilitado nuestro comando de red. Por defecto viene el modo nativo, es decir, que este Linux trabajaría únicamente con la red del VirtualBox. El VirtualBox crea una especie de red de sus máquinas virtuales, entonces con el modo NAC solamente quedarían en ese ámbito de allí. No podrían ver a otras máquinas fuera de esa red, como por ejemplo es mi máquina física. Pero aquí yo le voy a poner adaptador de tipo puente, ¿sí? Es decir, que voy a permitir que la red virtual con la red física se puedan ver, ¿no? Y aquí veo que la red que yo estoy utilizando es la red wireless, porque yo tengo la red física, pero realmente yo me estoy conectando a la red por medio del wireless. Yo tengo una red wireless aquí. Entonces, me está haciendo un puente con la red wireless. ¿Para qué hago esto? Hago esto para que mi adaptador virtual pueda saltar a mi adaptador físico y de mi adaptador físico pueda saltar a la red que me encuentro, que en este caso esa red que es del internet. ¿Sí? Entonces yo allí puedo conectarme a la red del internet, ¿verdad? Y de esa manera puedo hacer que mi máquina virtual pueda tener acceso a internet a través de mi adaptador físico, que en este caso es un WAR. Y en avanzadas, ¿verdad? Aquí el modo promiscuo lo tenemos que denegar, pero yo en este caso le voy a poner permitir todo para que el tráfico navegue, ¿no? Entonces el consejo de seguridad es denegar para que el tráfico no pase y no se genere tráfico innecesario en la red. Pero como en este momento yo estoy con fines educativos y no estoy con fines de seguridad, le voy a poner permitir todo. ¿Sí?
Entonces, estas serían las configuraciones que ustedes tendrían que hacer, ¿no? Entonces, repito, de manera general, no hacemos nada. En sistemas quitamos el orden de arranque. Incluso después de la instalación podemos quitar el disco óptico para que no trate de instalarse Linux. ¿Qué más? En almacenamiento tenemos que cargar el CD, ¿verdad? Por medio de este botoncito. Lo buscamos. Para eso previamente tenemos que haber descargado el ISO. Y en la red tenemos que configurar en adaptador tiempo puente y en avanzadas tenemos que poner modo promiscuo, permitir todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Profesor, ¿el modo promiscuo para qué sirve? El modo promiscuo es para que el tráfico de la red virtual, ¿verdad? En este caso de Linux, pueda pasar a la red física. En este caso yo tengo un wireless y viceversa. De la red física pueda pasar a la red virtual, ¿no? Es un problema de seguridad porque si hay algún virus podría contagiar la máquina virtual, o si la máquina virtual tuviese virus podría contagiar la máquina física, ¿sí? Entonces no es lo más óptimo en seguridad. Pero como en este punto no estamos pensando en la seguridad, sino en la funcionalidad, es decir que si yo hago algo en mi Linux, tenga acceso a Internet, entonces por eso le ponemos permitir todo, para que el tráfico vaya en ambas direcciones, ¿sí? Y no esté denegado. O sea, es para que tenga internet. El propósito final es para que tenga Internet, ¿sí? Obviamente hay que configurarlo, pero el propósito final es para que tenga Internet. Entonces yo al permitir todo no lo restringo, estoy poniendo una vía, ¿verdad? Una doble vía, ¿verdad? Desde el adaptador virtual, de la máquina virtual, con el adaptador físico de mi máquina física, ¿sí? Entonces estoy compartiendo las redes. ¿Alguna otra inquietud? Ya. Entonces, con esto de aquí, ya tenemos listo la configuración de nuestra máquina virtual. Le ponemos a aceptar y nuestra máquina virtual ya está configurada, ¿no? Pero nuestra máquina virtual simplemente es una definición del VirtualBox. Todavía no tenemos nada instalado allí. Entonces vamos a ver el manual a ver qué nos dice el manual. Entonces, ya, aquí dice que, aquí, bueno, aquí estaba de cargar la unidad de CD-ROOM, entonces aquí ya está cargada la unidad de CD-ROOM. Eso ya hicimos, ¿verdad? Y ahora nos dice que debemos iniciar la máquina virtual. Ya dice que si tenemos mal el orden de booteo, podemos presionar F2, ¿no? Entonces, tenemos que prender la máquina virtual para llegar a esta pantallita, que esta sería la pantallita de inicio de la instalación del CentOS. Entonces, vámonos a la máquina virtual. Aquí está seleccionada nuestra máquina virtual que recién creamos. Y ahora le vamos a poner en el botoncito de iniciar, ¿no? Entonces, le vamos a poner allí iniciar. Y allí va a iniciar. Yo me imagino que va a estar pesado porque está haciendo otro proceso. Vamos a tener que tener algo de paciencia, ¿verdad? Para que se inicie la máquina virtual. En la tarea de la semana 4 que dice instalación de CentOS, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y como ven, lo difícil es tener la máquina disponible, instalado el VirtualBox, y de ahí seguir los pasos, esos pequeños pasos de configuración. Y el resto es fácil.
Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí dice que está empezando la máquina virtual, ¿verdad? Ahí ya está cargando un poquito más rápido. Normalmente no es tan lento, pero yo tengo mi máquina pesada. Estoy haciendo streaming, o sea, transmitiendo por internet. Y estoy convirtiendo un video que está ocupando tiempo de procesador, ¿verdad? Tengo abiertas algunas aplicaciones, entonces eso hace que mi máquina sea lenta, ¿no? Por eso se demoró. Entonces, miren, aquí ya se cargó la pantalla del VirtualBox y aquí ya me cargó la información del CD, ¿no? Entonces ahí me dice para instalar CentOS 7, ¿no? Y aquí hay un menú automático que dura 40, bueno, como un minuto, ¿verdad? Para poder instalar, ¿no? Entonces, por defecto se va a instalar, ¿no? Si yo ya quiero empezar la instalación, pues yo le doy ahí un intro, ¿verdad? Y ahí ya comienza el proceso de instalación. Como la máquina está pesada, pues ah, no va a ser un proceso así tan rápido, ¿verdad? Por lo menos la última vez que lo hice no fue tan rápido. Entonces vamos a esperar ahí. Tiene que cargar toda la información que está en el CD y tiene que comenzar a instalar allí. Ahí esperamos, esperamos. Hasta eso vamos viendo. Ya, esta pantalla de aquí ya pasamos. Esta es la primera pantalla de instalación, ¿verdad? De allí se comienzan a cargar los programas. Más o menos veríamos algo parecido a esto, donde se comienzan a cargar los programas en memoria, ¿verdad? Los instaladores. Y deberíamos llegar, a esto ya lo habíamos visto la clase pasada, deberíamos llegar a esta pantalla donde nos permite escoger el idioma. ¿Sí? Pero eso me imagino que va a demorar un poco hasta que se instale. Bien, nosotros hoy día tenemos clase hasta las 9, ¿verdad? Sí, hasta las 9. Pero de ahí nos íbamos a demorar un poquito, para recuperar la otra clase. Ya, entonces, Hasta las miren, 9:30. sí, en este momento que estamos aquí, en la primera fase de la instalación, yo voy a pausar un ratito el video para separar las clases, para que esta primera parte corresponda a la clase que nos faltaba, creo, la 3.1, y la siguiente que venga corresponda a la 3.2. Por ahí más o menos. Más o menos atinándole que no me haya confundido en los puntos, ¿no? Entonces, miren, ahí ya está cargando, ¿verdad? Está cargando los instaladores. Como les digo, eso puede demorar porque mi máquina está un poquito lenta. En una máquina física, probablemente el proceso sería algo más rápido. Entonces, ahí está cargando. Ya, y mientras eso carga, yo voy a copiar la asistencia. Y esta asistencia de aquí correspondería a esta primera parte. Entonces, aquí copio esta asistencia de aquí. Ya, y procedo a parar la grabación.